Buenas noches, ilustrísimos señores obispos, deán, párroco de la Abadía del Sacromonte, sacerdotes, a mi compañero Juanma de la Universidad de Granada, a Eduardo. Buenas noches a mis compañeros académicos y a todos los presentes a este acto de inauguración de la Academia de Historia de la Iglesia. Yo no pretendo otra cosa que compartir con todos ustedes pues, realmente un paseo visual sobre los valores históricos, culturales, religiosos y devocionales de la Abadía del Sacromonte, que espero que les sea pues, lo más agradable y en cierto modo también lo más leve posible, dado que ya la tarde pues, sigue avanzando bastante. En primer lugar, me gustaría destacar pues, ese valor que tiene la Abadía del Sacromonte como uno de los episodios más interesantes de la historia eclesiástica española entre los siglos XVI y XVII. Es un ejercicio de búsqueda de las raíces de devoción, de leyenda eclesiástica y también, por qué no decirlo, un ejercicio de arqueología sacra. Y todo empieza realmente en el año 1588, cuando en lo que era el alminar de la antigua Mezquita Mayor, junto a la Catedral de Granada, cuando se estaba demoliendo el alminar, en la llamada Torre Turpiana, surgió pues, una caja con en cuyo interior se guardaba, bueno, ahí ven el lugar que ocupa, ¿no? El lugar que ocupaba aquella Torre Turpiana. Allí se encontró un pergamino en el cual, en caracteres griegos, castellanos y arábigos, se hablaba de una serie de profecías, de la llegada de Mahoma, de la llegada de Lutero, y también de cómo junto a él se guardaban pues, un dedo del protomártir San Esteban, un velo que habría utilizado la Virgen María para enjuagarse las lágrimas cuando se encontró con Jesucristo en la vía sacra, velo que se conserva en parte en la Catedral de Granada y la otra mitad pues, en ese gran tesoro de reliquias españolas que es el Monasterio del Escorial. Y en este documento se decía que habían sufrido martirio en Granada San Cecilio y sus compañeros. Esto dio lugar pues, a una serie de movimientos polémicos en torno a la veracidad o no del hallazgo. Hubo que esperar a un cambio de la silla arzobispal y coincidiendo con la llegada de don Pedro de Castro en 1595, dos buscadores de tesoros encontraron lo que parecía ser las primeras reliquias de mártires. Rápidamente se puso en movimiento toda la curia de Granada. El propio arzobispo subió en varias ocasiones a este terreno que era conocido como el Cerro de Valparaíso y bueno, pues se encontraron una serie de láminas en las cuales se identificaba el nombre de Cecilio, de Icio, de Tesifón y de sus compañeros. Y junto a esas láminas, que como pueden ver ahí, aquí hay una reproducción, pues realmente en caracteres hispanobéticos se hacía alusión a la presencia de estos mártires. Pero no solamente estaban las láminas, también aparecieron hasta 22 libros en plomo, los famosos libros plumbios, en caracteres islámicos, en los cuales pues, se recogían una serie de escritos relativos al Evangelio guardado por la Virgen María, a la doctrina de San Cecilio, etc. Todo esto fue entre febrero y mayo de 1595. El revuelo, como pueden imaginar, fue enorme. Hubo que convocar un sínodo para certificar la autenticidad de los hallazgos y realmente eso condujo a la fundación de la Abadía del Sacromonte. Hay que pensar que esta fundación de la Abadía coincide con un momento muy especial en Granada, que es el que yo quiero destacar aquí. Es decir, el contexto. Vamos a hablar un poquito, muy rápidamente, del contexto de estos hallazgos. Granada, en torno hasta 1595, había vivido un sueño, un auténtico sueño de convertirse en la gran
corte de los Austrias, un sueño de capitalidad. De ahí pues el gran proyecto de la Catedral de Granada como panteón de los Austrias, el Palacio de Carlos V, con la Guerra de las Alpujarras, con el viraje de Felipe II hacia la fundación del Escorial, Granada ve como ese sueño empieza a alejarse, ¿no? empieza a perderse. Y en ese momento de decadencia, en ese momento melancólico, en ese momento de búsqueda de una nueva personalidad, es cuando surgen precisamente las reliquias del Sacromonte. Si podemos pasar, de hecho, pues he traído aquí, a manera de comparación, una imagen del Palacio de Carlos V, donde en los basamentos de la portada principal pues se encuentran dos alegorías de la paz con sendas esferas. En una de ellas se representa directamente el mundo mediterráneo, el mundo conocido, con girada la esfera con centro en Roma, y en otras de ellas se representa la esfera del mundo con centro en Granada. Eso es lo que se vivía en Granada en el siglo XVI. Granada como orbe, Granada como centro del mundo y, en cierto modo, Granada como centro de la cristiandad. Está la Roma papal y está la Granada imperial de Carlos V. Bueno, pues ese sueño se rompe, pero algo de eso permanece cuando se descubren las reliquias del Sacromonte, y nos lo dice, por ejemplo, pues esta magnífica portada de lo que iba a ser el libro del abad Justino Antolínez de Burgos, el primer abad de esta abadía, dedicado a la historia eclesiástica de Granada, donde en compañía de Santiago y San Cecilio encontramos una representación del orbe acompañada directamente de Ilípula. Ilípula sería el lugar donde habría sido martirizado San Cecilio, y de la propia Garnata, la propia ciudad de Granada. Es decir, estamos hablando de una reconversión de ese sueño imperial de la ciudad de Granada a convertirse en una auténtica cristianópolis que va a basar su gloria, su fama y su futuro y toda su esperanza en convertirse claramente en la primera sede de la historia cristiana de España. Es un movimiento realmente interesante. Más allá, claro, una cosa son los libros plumbios y otra cosa también es ese contexto cultural y político en el que va a surgir. Si podemos pasar, claro, todo esto tiene que ver con la propia doctrina de los libros plumbios y tiene que ver con la propia naturaleza del hallazgo. Se ha dicho hasta la saciedad cómo realmente pues, detrás de los libros plumbios están algunos personajes de origen morisco, como Alonso del Castillo, Miguel de Luna, y cómo realmente los libros plumbios pues, vienen a marcar un intento casi imposible de sincretismo entre el mundo católico, castellano, y el mundo proislámico todavía de la población morisca granadina que acaba de perder la Guerra de las Alpujarras y que en este momento está casi a un paso ya de ser deportada de las tierras españolas. Pero era una manera de significar cómo había una posibilidad todavía de alianza, de síntesis, de diálogo y de concordia entre dos mundos que estaban completamente separados, ¿no? Cristianos nuevos, cristianos viejos, el mundo morisco, el mundo castellano. Realmente aquí entran en un curioso momento de diálogo a través de la historia de San Cecilio y del propio San Ctesifón, dos hermanos, uno sordo y otro ciego, que son curados por Cristo en presencia de Santiago y que se van a convertir en sus primeros discípulos. Claro, de ahí esa vocación realmente educativa que después vamos a encontrar en toda la abadía del Sacromonte. Yo quiero hacer notar, en este caso, cómo las imágenes tienen una intención y precisamente lo que encontramos en el fondo es la propia Granada, es la propia ciudad de Granada la que aparece en esa historia de San Ctesifón y de San Cecilio. Aunque se reprodujo también en un cuadro que, otra vez, ahí lo tenemos, en un cuadro que está al final, al fondo de la nave de la iglesia. El pintor ya no reprodujo Granada de una forma tan viva o tan directa, pero sí que reprodujo el perfil de las colinas, la relación entre el castillo y la iglesia, que podemos encontrar realmente, si ahora salimos a la calle,
salimos al exterior de la abadía, vamos a encontrar todavía esa relación entre Alhambra y catedral tan rica y tan curiosa y tan hermosa al mismo tiempo. ¿Pasamos? Bien, este movimiento fue tan intenso que incluso las crónicas nos hablan de cómo vienen pues, una serie de moriscos procedentes de Fez a bautizarse aquí, al Sacromonte, y esto se pone en relación con, se puso en relación hábilmente con lo que había supuesto las primeras ceremonias de bautismo de morisco en tiempo tanto de Fray Hernando de Talavera como del propio cardenal Cisneros. La historia al final fue diferente. Este intento de unir el pasado islámico de San Cecilio y San Ctesifón como primeros cristianos al presente de la ciudad de Granada en el siglo XVI, finalmente pues terminó disolviéndose cuando la población morisca, lógicamente, va a ser expulsada a partir de 1609. Pero, sin embargo, lo que va a ocurrir es que el Sacromonte se va a convertir en fundamentalmente un lugar de culto martirial. Se va a potenciar el triunfo de la Iglesia a partir de la sangre y el sacrificio de sus propios mártires. No solo San Cecilio, no solo esa primera evangelización, sino también ese momento en el que, pues, como podemos ver a la derecha de la pantalla, también los cristianos sufrieron persecuciones en la Guerra de las Alpujarras. Y no deja de ser curioso cómo esa idea de unión de lo martirial en el pasado remoto y en el pasado cercano se van a seguir uniendo en la historia de la abadía y en la historia de la diócesis de Granada, si puedes pasar. Por ejemplo, en un cuadro que pueden contemplar en el propio seminario de San Cecilio, donde se nos muestra a San Cecilio precisamente acompañado de los mártires de la Alpujarra. Es decir, el Sacromonte, más allá de la veracidad o no, o de la autenticidad o no de los libros plúmbeos, se va a convertir fundamentalmente en un centro martirial. Y eso va a significar mucho en esta ciudad de Granada, que va a atraer una gran cantidad de fieles y una gran cantidad de devotos a este lugar. Bueno, precisamente otra de las líneas que quiero remarcar es el valor del Sacromonte como centro devocional. La palabra Sacromonte para los historiadores del arte nos lleva directamente a Italia, nos lleva al primer Monte Santo, el de Varallo, que se hace a mediados del siglo XV a imitación de los lugares, de los santos lugares de Jerusalén. A imitación de lo que propone Bernardino Caimi en Varallo, pues se van a suceder otros sacromontes en la Lombardía especialmente, el de Domodossola, por ejemplo, pero también se van a promulgar por otros lugares de Europa. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Braga, en Portugal, ¿no? Y en cambio, en España pues va a ser un fenómeno bastante menos frecuente. Por otro lado, sí que vamos a encontrar mucho en España lo que llamamos los viacrucis. No se trataba de construir grandes capillas a imitación del Pretorio, de la calle de la Amargura, del Sanedrín o del propio sepulcro de Cristo, tanto como de generar pues una vía piadosa en torno a los misterios de la Pasión de Cristo y sacarla directamente al culto popular, a la calle. Todos conocemos lo que son los viacrucis. He traído aquí a colación, por ejemplo, los primeros viacrucis sevillanos, algunos cercanos aquí, como el de Julianas. Granada, la ciudad de Granada tuvo hasta 5 itinerarios diferentes de viacrucis, siendo el más importante de todos ellos el propio viacrucis que llevaba a la abadía del Sacromonte. Aquí se produce un intento de sincretismo con la idea de Varallo. No se construyen grandes ermitas, en principio, pero sí algunos altares, como el de Jesús Nazareno o el de la Virgen de las Angustias, que van un poco más allá de lo que es el viacrucis tradicional o el viacrucis de tipo popular. Y, desde luego, hay que remarcar claramente la voluntad de construir una gran ermita. Al final, justo el preámbulo de lo que va a ser la propia abadía del Sacromonte, como es la ermita del Santo Sepulcro, realizada en 1633. Bueno, esta obra viene a ser como una especie de preámbulo a partir del cual se señala el témenos o el recinto sagrado que nos conduce directamente a la abadía del Sacromonte. Pasamos ahí. Sacromontes en España, lo más parecido a la idea de Varallo no es Granada,
es, curiosamente, el monte Celia, en Guadalajara, que fue una fundación del arzobispo granadino don Pedro González de Mendoza. Es decir, una imitación realmente de lo que se quería hacer en Granada, y finalmente en Granada se quedó un poco a mitad de camino. Los sacromontes españoles se vinculan directamente aquí, a este conjunto en el que nosotros estamos. En tercer lugar, bueno, tenemos por un lado la idea de la reconstrucción de los santos lugares de Jerusalén, por otro un Vía Crucis con las 14 etapas devocionales, y en tercer lugar el Sacromonte se va a convertir en un monte completamente plagado de cruces. Las crónicas en torno a 1595 nos hablan de cómo entre 1595 y 1600 se hacen más de 700 cruces, unas de piedra, otras de madera. Los gremios, las ciudades, los lugares más o menos cercanos, Santa Fe, Nayón, Motril, etc., todos quieren construir cruces en honor de San Cecilio. Algunos de estos grabados nos muestran cómo el Cerro de Valparaíso se llenó de cruces, pero claro, fue tan excesivo al final que el propio don Piero de Castro tuvo que poner orden y al final dejó las más monumentales. De ellas pues han conservado cinco cruces que nos hablan claramente de esa voluntad del Sacromonte en convertirse en un lugar de conmemoración o rememoración de la Passió Christi. Pero no solo la Pasión de Cristo, también precisamente el culto a la Inmaculada Concepción es inherente a la Abadía del Sacromonte. Algunos de los libros plumbeos hablan claramente de cómo a María solo tocó el pecado primero y se va a convertir Granada en uno de los centros impulsores más importantes del inmaculadismo en España. De hecho, don Pedro de Castro lleva ese fervor inmaculista, lo lleva a Sevilla, y Sevilla y Granada pues van a ser las dos grandes primeras ciudades en hacer el voto solemne de defensa a la Inmaculada Concepción. Tenemos un triunfo a la Inmaculada hermano del gran triunfo que se construyó en el campo del mismo nombre, en el centro de Granada. Comparte con él varias cosas, la forma de columna, comparte también el hecho de que en ambas columnas se guardan cenizas de los mártires del Sacromonte, y también el hecho de que en el pecho de la señora se guarda un lignum crucis, en ambos casos. Es decir, el triunfo de la Inmaculada no solo se concibe como un monumento, sino como una obra devocional o como una reliquia en sí misma. La única diferencia es que en este caso se opta por un modelo inmaculista, lo que se llama la Inmaculada Franciscana, con Jesús en los brazos, y que yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el mecenas de esta columna fue también mecenas de la Cofradía de la Virgen del Rosario de Granada y optó por un modelo sincrético. Bueno, y esto nos conduce finalmente, ese aspecto devocional del Sacromonte nos conduce al martirium. Las santas cuevas son un martirium, están concebidas como un martirium para los cristianos, son un lugar para estar ad santos, junto a los santos, para compartir con ellos, para rezar junto a ellos y para que los santos sirvan de mediación con el Señor. Se concibe como un recinto sagrado, se van a construir muy rápidamente porque va a haber muchos milagros. Los grabados de Heiland en el siglo XVII recogen varios de los milagros que aquí acaecen y se van a organizar realmente como un espacio ceremonial en el que una sucesión de capillas para la meditación y el rezo, nos conducen a un espacio catacumbario, es decir, con toda la intención. La intención es traer un modelo, evidentemente un modelo romano, y junto a los hornos donde fueron martirizados los mártires, bueno, si podemos pasar, encontraríamos también una serie de capillas para la oración y la meditación. Es decir, un recorrido sacro, un recorrido devocional en toda regla. Otra cuestión que no quiero ser muy pesado y quizás estoy corriendo más de lo que me gustaría. Otra cuestión importante es que el Sacromonte surgió con una vocación realmente ejemplar, porque tenía un modelo ejemplar. El modelo que estaba detrás del Sacromonte para un arzobispo de Estado como era don Pedro de Castro es el mismo Escorial. Es una historia muy curiosa cómo decide fundar la abadía. Pues la abadía
este espacio había sido solicitado por varias órdenes religiosas, premonstratenses, trinitarios, basilios, cistercienses, etc. Pero cuenta la crónica, la vida de Pedro de Castro, que en 1607, estando rezando ante el horno de San Icio, se le apareció la Virgen María y le encomendó que creara una abadía para educación sacerdotal, una especie de seminario que quería que llegara más allá, un seminario que además fuera también un lugar para misiones y que fuese también un colegio. Es decir, todo un organismo que aquí es donde se diferencia más del Escorial. El Escorial es un convento-palacio, pero realmente la abadía quería ser un seminario contrarreformista, un seminario tridentino en todos los sentidos de la palabra. Y así fue como justo al año siguiente se inicia lo que es la Casa de Canónigos, que es el espacio que queda a mi lado derecho y que va a servir ahí, claro, en ese primer momento van a compartir espacio los canónigos, los estudiantes, los seminaristas van a compartir espacio por la premura de la fundación. Pero justamente don Pedro de Castro previó un organismo mucho mayor. Fíjense en este fantástico plano del hermano Pedro Sánchez, en el que lo que coincide con la actual abadía del Sacromonte es el cuadrado inferior. Ahí es donde está el patio, debajo estaría la Casa de Canónigos y a la derecha la iglesia en la que nosotros nos encontramos. Ese es el espacio fundacional de don Pedro de Castro. Pero él previó algo mucho más grande, un edificio con 4 patios, uno para capellanes, otro para canónigos, otro para colegiales y otro para procesiones, porque claro, el Sacromonte se iba a unir a un gran centro martirial. Y ese gran espacio que a la derecha tendría lo que sería la iglesia definitiva del Sacromonte, realmente yo creo que les puede recordar muy directamente al Escorial. Está el Escorial presente. Está ese gran conjunto, ese gran centro oficial, no solo de la monarquía filipina, sino del sentido de iglesia hispánico del momento, está plenamente presente ahí. Y luego quisiera destacar el perfil de la iglesia. Es una iglesia jesuítica, la realiza el hermano Pedro Sánchez, pero es una iglesia muy interesante porque introduce, como él mismo hace aquí en la Compañía de Jesús de Granada, introduce la idea de cúpula a lo escorialense. Claro, está claro el modelo al que se quiere parecer. Introduce un nártex, un elemento que luego él llevará a el San Isidro Imperial de Madrid, que es un elemento procedente de la liturgia paleocristiana. Y esa idea de nártex, aunque luego no se construye en el Sacromonte, va a cuajar en la ciudad. Lo vamos a encontrar en la Iglesia de Gracia o lo vamos a encontrar también en la Iglesia de la Magdalena, una obra ya de los discípulos de Alonso Cano. Es decir, esta idea de construir una iglesia triunfal, una iglesia con un gran nártex, con una cabecera muy desarrollada como centro martirial, va a cuajar en la arquitectura barroca granadina prácticamente hasta finales del siglo XVII. La pena es que de todo eso solo se construyó lo que se construyó hasta 1620. En la Casa de Capellanes, la iglesia, que la iglesia además era de una sola nave, en 1762 se abre un poco más, se expande al modelo que encontramos hoy día y poco más. Es decir, realmente el problema es el de siempre. Un gran proyecto, pero el dinero llegaba al final hasta donde llegaba. Un proyecto frustrado, pero realmente interesante. Lo que nos lleva a... yo siempre comparo el Sacromonte con una especie de mosaico. Aquí en esta imagen pues podemos ver por colores la Casa de Canónigos, tiene un cuerpo importante. Luego el primer colegio de San Dionisio, que estaría en amarillo. En el siglo XVIII otro gran prelado granadino, también prelado de Estado, que es don Martín Ascargorta, construye el colegio viejo del XVIII y finalmente el colegio nuevo del XIX, que llegaría a ser pues, prácticamente la primera facultad de Derecho privada de toda España. El centro del Sacromonte se haría cada vez más complejo. Esa función de colegio ha dejado una enorme huella en la historia eclesiástica española, no solo grandes prelados como el propio Martín de Ascargorta, hablamos también de políticos, de grandes políticos que han sido colegiales
del Sacromonte. Si pasamos, escritores como Juan Valera, grandes fundadores como por ejemplo el padre Manjón, ¿no? y sus escuelas, o grandes ministros de Estado como puede ser Francisco Saavedra, que bueno, como ministro de Estado pues fue pintado, fue retratado por Goya, y justamente una de esas copias pues se guardan en la propia abadía del Sacromonte. Lo que me lleva en este rápido discurso, en esta rápida visión, a destacar el patrimonio artístico. Al fin y al cabo es mi campo como historiador del arte. Simplemente destacar que el Sacromonte tiene algunas joyas excepcionales. Solo hay 3 mesas como esta mesa de sacristía, conocidas en el mundo. Una está en Roma, otra está en Nueva York y la tercera está aquí en el Sacromonte, por ejemplo. Deliciosas obras como esta Virgen de la Rosa de Gerard David. Son capolabores, son obras de una extraordinaria calidad. Una gran colección de esculturas. A mí me encanta este Cristo del Consuelo José Risueño, que es una derivación de un gran dibujo de Durero, un dibujo del siglo XV que todavía en el siglo XVIII sigue inspirando a los artistas. Entre otras cuestiones que también me gustaría destacar, la gran serie iconográfica dedicada al padre del fundador, a don Cristóbal de Vaca de Castro y Quiñones, como primer virrey del Perú. 6 magníficos cuadros de escuela sevillana. Esta serie de tapices dedicados al rey Ezequías, que es única en el mundo, porque es una serie de 7 tapices, aquí solo se conservan 5 y medio, podríamos decir, pero es en el Sacromonte donde se conserva más completa en todo el mundo, casualmente. Y además tiene mucho que ver con el propio don Pedro de Castro, porque Ezequías va a ser uno de los grandes restauradores del templo en Jerusalén, como él va a ser un gran restaurador de la propia iglesia granadina. Me gustaría destacar también la extraordinaria colección inmaculista de la Abadía del Sacromonte. Pocos lugares hay en Granada que tengan tantas obras dedicadas, tantas y tan buenas obras dedicadas a la Inmaculada Concepción, en pintura y en escultura. Desde ese punto de vista de lo iconográfico, también me gustaría señalar el Sacromonte tiene algunas de las iconografías más curiosas del apóstol Santiago, no solo como matamoros o como peregrino. Aquí lo vemos, por ejemplo, predicando en Granada. Si nos fijamos, ahí está Granada y ahí estaba la Fuente de las Ninfas, que hasta 1835 estuvo entre Plaza Nueva y la iglesia de Santa Ana. Es la Granada de Santiago que ha sido, el apóstol Santiago ha sido traído al presente en estos cuadros del siglo XVII. ¿Por qué no decirlo también? Aquí en la Abadía del Sacromonte, tanto en el retablo como en las naves de la iglesia, pues encontramos una especie de endemismo iconográfico. Ningún otro lugar del mundo tiene una colección artística tan rica, dedicada obviamente a los mártires del Sacromonte. Esta es su casa, este es su santuario y aquí está su imagen. Y bueno, para terminar, pues me gustaría destacar justamente ese carácter complejo que tiene el Sacromonte, en el que lo que encontramos no es solamente, el problema del Sacromonte es un centro difícil de interpretar, porque hay muchas cosas. Es un recinto abacial, colegio, centro de misiones, santuario, viacrucis y museo. Todo eso es el Sacromonte. Y ya para terminar, me gustaría simplemente pues, recuperar una frase que pronunció don José Martín Palma, que fue presidente del Cabildo del Sacromonte, en el que estas palabras fueron pronunciadas en 1975 y don Martín Palma pues, hablaba de cómo la vocación del Sacromonte como centro cultural, como centro de culto, como colegio y como centro de misiones, pues le daba un valor especial en la evangelización. Y para él era muy importante que el Sacromonte se convirtiera en una especie de conexión entre la diócesis andaluza, algo así como el santuario de los orígenes de la fe en Andalucía. Estas palabras se pronunciaron hace casi 50 años y creo que en cierto modo, gracias a la fundación de la Academia de Historia de la Iglesia en Andalucía, pues estas palabras a partir de ahora van a cobrar todo su sentido.
Así que, nada, espero que les haya gustado este paseo y muchísimas gracias.